Quisiera invitarlos a abrir la palabra de Dios. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios es la carta que hemos venido estudiando. Nos estamos aproximando a su final. De hecho, después de este mensaje, creo que apenas nos quedan 2 mensajes y cerramos la serie, y con eso entonces cerramos el mes de noviembre. Pero en esta ocasión estamos cubriendo una porción extensa, si se quiere, del capítulo 12 de esta carta, y la razón por la que hemos tomado toda esta porción en conjunto es justamente porque el tema es exactamente el mismo, y dividirlo en 2 mensajes, que era una posibilidad, pudiera dejar a un grupo un tanto en el aire en cuanto hacia dónde iba Pablo con estas palabras que él estaba escribiendo en el capítulo 12 y el capítulo 13, que son como el cierre o la conclusión de la carta. En mi último mensaje yo había aludido al hecho de que el tema principal de esta carta es la autenticidad del ministerio, y en particular del ministerio del apóstol Pablo, que se vio bajo acusación y ataque de parte de los corintios, y entonces Pablo se vio en la necesidad de explicar su ministerio entre ellos. Yo menciono eso otra vez porque lo cierto es que en múltiples ocasiones que hemos estado predicando a lo largo de esta carta, es muy posible que nos hayamos quedado con que esto pudiera sonar a un poco de repetición en cuanto a la temática, pero la realidad es que mencionamos en mi último mensaje que una carta tiene lo que es llamada la línea melódica. Y en música la línea melódica es ese conjunto de notas, dijimos, que el oyente percibe como una sola unidad. Bueno, una carta tiene una multitud de pasajes, pero si la carta es bien estudiada, la realidad es que todos esos pasajes tienen una línea melódica, todos esos pasajes tienen en común como un tema que los une, y en este caso es la autenticidad del ministerio cristiano, y en particular la autenticidad del ministerio del apóstol Pablo. Y esa es la razón por la que con frecuencia al leer ciertos textos pudiéramos pensar, quizás hemos hablado de esto, pero esto es más de aquello que hemos hablado. A lo largo de la relación de Pablo con los corintios surgieron conflictos. Esos conflictos dieron lugar a acusaciones. Y dijimos en algún mensaje pasado que ese ha sido el patrón a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, que no importa si pensamos en Moisés acusado por su hermano y por su hermana, no importa si pensamos en Jesús acusado por los fariseos, o si pensamos en el apóstol Pablo acusado por los corintios, la historia se repite, lo que cambia son los actores del drama. Y eso se debe justamente a la pecaminosidad del corazón humano. Esa pecaminosidad en tu corazón y en el mío originan percepciones erradas de las acciones de los demás, y esas percepciones erradas nos llevan a nosotros a conclusiones también erradas, y esas conclusiones erradas nos llevan a accionar también errado. Y eso es justamente lo que ha ocurrido con el apóstol Pablo y los corintios. Yo creo que si nosotros pensamos un poco, podemos ver que vivencias del pasado, pero al igual cosas del presente, pueden contribuir a que nosotros podamos percibir la realidad en mayor o menor grado correctamente. La inmadurez de los corintios, la manera como ellos habían percibido o no apreciado la cruz, llevaron justamente a estas acusaciones que hicieron a Pablo. Pablo está tratando ahora en estos 2 últimos capítulos, el capítulo 12 y el 13, de cerrar
revisando algunas cosas ya dichas y trayendo a colación algunas cosas nuevas ante ellos, como una forma de ver si podía sanar la relación, pero sobre todo sanarlos a ellos, porque de lo contrario, ese corazón enfermo que ha originado acusaciones contra Pablo, va a originar acusaciones contra otros también. Y Pablo ha estado tratando de pavimentar el camino de regreso. Él está planificando una tercera visita a la iglesia de Corinto. Y esta carta es como el pavimento de ese camino que él emprende o está tratando de emprender. Él les había visitado una vez cuando plantó la iglesia. Le había visitado una segunda vez, a la cual él alude en el capítulo 2 de esta carta, y fue una visita dolorosa porque justamente ahí es que él se entera de lo que está ocurriendo en la iglesia en contra suya, y ahora está planificando una tercera visita a la cual él alude en esta porción de las Escrituras. Yo titulé mi mensaje "Las preocupaciones de un verdadero ministro del Evangelio o del Señor", pero estaba pensando que yo pudiera también titular este mensaje "Los temores de un ministro del Evangelio". Y usted que está sentado ahí como oveja pudiera pensar, bueno, pero si eso es temores de un ministro del Evangelio y yo no soy uno, pues este mensaje no es para mí. Bueno, es para ti. Porque de cierta forma nosotros somos una comunidad. Y en la comunidad yo necesito entender las ovejas y las ovejas necesitan entender a sus pastores. Y el apóstol Pablo no tenía una naturaleza humana muy distinta o nada distinta a la naturaleza humana de cualquiera de sus pastores. De manera que si el apóstol Pablo temía algo, tú puedes garantizar que en algún momento de la historia de uno de tus pastores ha temido exactamente la misma cosa. De manera de introducción, hace 4 meses, 5 quizás, 6 meses de hecho, hice un video para el Gospel Coalition. Y en ese video se nos preguntó a varios de nosotros, estábamos por separados cada quien, un video de 5 minutos, que cuál era tu mayor temor como pastor. De manera que otros pudieran escuchar a pastores diversos compartir parte de su corazón. ¿Cuál era tu mayor temor o tus mayores temores? Yo escuché 1 o 2 de esos testimonios y luego llegó mi entrevista y yo decía que por alguna razón mi mayor temor ha sido ser malentendido y como consecuencia ser juzgado. Y eso es justamente lo que nosotros vemos a través de toda la segunda carta a los Corintios. Es un apóstol genuino, enviado por Dios, que ha sido malinterpretado y ha sido juzgado, y él expresa esos temores. De manera que yo pudiera decir junto con Pablo, no porque me considere a su altura, creo que me falta mucho para llegar hasta donde Pablo pudo llegar en su caminar con Dios, pero puedo decir junto con él que ciertamente lo que él expresa como temor en esta carta han sido parte de mis temores a lo largo de mi pastorado y de mis relaciones en general. Los corintios malentendieron a Pablo, acusaron a Pablo. Pablo se ve la necesidad de explicarse, y cuando se explica, cuando los corintios escuchan la explicación de Pablo, vuelven y lo malinterpretan. Escucha a Pablo ahora escribiendo. Capítulo 12, versículo 11. Me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debiera haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Pues, ¿en qué fuisteis tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para vosotros? Perdonadme este agravio. He aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas.
Si os amo más, ¿seré amado menos? Pero en todo caso, yo no os fui carga, no obstante, siendo astuto, os sorprendí con engaño. Así piensan algunos, diría Pablo. ¿Acaso he tomado ventaja de vosotros por medio de alguno de lo que os he enviado? A Tito le rogué que fuera y con él envié al hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de vosotros? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Todo este tiempo, escucha esta parte ahora, todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros. En realidad, esta es la realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo y todo, amados, para vuestra edificación. Porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no sois lo que deseo y yo sea hallado por vosotros que no sois lo que deseáis. Que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes. Temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Ahí está el latir del corazón del apóstol Pablo. Una iglesia que puso a prueba la paciencia del apóstol y puso en entredicho la autenticidad de su ministerio, lo cual hizo que Pablo se viera en la necesidad de traer a colación algunas de sus credenciales. Pero para un hombre humilde como este, traer sobre el tapete las credenciales de su persona es una insensatez. Y Pablo dice justamente eso en el versículo 11 al principio, al comienzo, me he vuelto insensato. Es insensato sonar tu propia trompeta. De hecho, el libro de Proverbios nos instruye a no hacer eso. Pero Pablo explica inmediatamente después la razón por la que él se vio en la obligación de hacerlo. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debiera haber sido encomiado por vosotros. Corintios, ustedes, como él dice en una porción anterior, son mis cartas de representación, porque al llegar a creer por medio del evangelio que yo prediqué, ustedes forman el fruto. Ustedes debieron haberse levantado en mi defensa y no lo hicieron. Al no defender mi mensaje, quedó en entredicho, como ya explicamos en otra ocasión, el mensaje del evangelio, y yo no podía dejar eso de esa forma. Por tanto, yo tuve que levantarme, traer mis credenciales al tapete para defender no mi persona, sino el mensaje que yo traía. Y entre esas credenciales, entonces, esto es lo que él menciona: porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Versículo 2, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, veracidad, un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Con estas palabras, Pablo no está insinuando que él es superior a ningún otro apóstol, enviado, pastor, maestro. Eso no está en su mente. Lo que él quiere que ellos entiendan, que ya que ellos tienen una forma caída de evaluar las cosas, que no le consideren por debajo de los demás, porque no lo era, de tal forma que pudieran considerar el mensaje de Pablo también por debajo de los demás y no recibir, escuchar la palabra de Dios. Y Pablo dice: entre vosotros se operaron señales, prodigios y milagros. Los prodigios, estas palabras no necesariamente implican tres tipos de cosas sobrenaturales distintas. Pero los milagros que Dios hace, que son cosas sobrenaturales, llaman la atención de la gente de manera que son prodigios. ¡Wow!
Pero al mismo tiempo, eso que Dios hace para autentificar el mensaje o el mensajero, en el caso de Pablo, a Pablo, son señales. Hasta el punto que Juan, cuando escribe su evangelio, no usa la palabra milagro ni una sola vez para referirse a Cristo y las cosas sobrenaturales que hizo, sino que habla de señales. La conversión del agua en vino fue el principio de señales, dice Juan. ¿Por qué? Porque eran cosas que señalaban a Cristo como un verdadero enviado de parte de Dios. Una vez más, Pablo está consciente que él no es superior a nadie. Cuando él dice, nada soy inferior a los demás apóstoles, notaste inmediatamente después la frase que sigue, aunque nada soy. Yo no soy nada, yo no soy nadie. Yo no me creo la gran cosa, yo no me creo el superapóstol, yo no soy nada ni nadie. Lo que quiero es que ustedes corrijan la manera de evaluar a sus maestros y a sus enviados. Porque si ustedes han sido ensimismados por señales, prodigios y milagros, entre vosotros se operaron dichas cosas. Ahora, nota otra vez la humildad de Pablo. Pablo no dice, cuando estuve entre vosotros, yo hice señales, prodigios y milagros. Eso es lo que él dice. Él lo dice de manera pasiva, que se ve un poco mejor en el lenguaje original. Se operaron. ¿Quién las operó? Otro. ¿Y ese otro quién es? Dios. ¿Y cómo lo hizo? A través de mí, pero yo no soy nada. El falso maestro llega a una comunidad y quiere dar la impresión a la comunidad de que yo hago señales, milagros, prodigios, como lo hacen los falsos maestros de nuestros días. Pablo no hace eso. Pablo primero dice, yo no soy nada, y luego dice, estas cosas que se hicieron a través de mí fueron operadas por alguien, y ese alguien es Dios. Y una de las marcas distintivas de un ministro genuino del Evangelio es justamente la humildad que Dios ha ido formando en él. Y tú ves eso en el apóstol Pablo, lo ves en más de una ocasión, lo ves formado en otros de los discípulos de Dios, pero lo ves al hablar, lo ves al escribir, lo ves al vivir, al relacionarse con otros. Eso no es como los falsos maestros operan. Pablo dice, me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ellos. Y sin embargo, cuando Pablo comienza a explicar estas cosas, cuando Pablo comienza a decir, Corintios, yo quiero que me entiendan correctamente, de nada valió la explicación. Porque los corintios trastornaron otra vez la razón por la que Pablo estaba dándole explicaciones. Versículo 19, si tú haces un fast forward hacia lo que es el texto, le das rápido hacia adelante y llega al versículo 19, escucha lo que Pablo dice. Todo este tiempo habéis estado pensando, ¿quiénes? Vosotros, que nos defendíamos ante vosotros. Todo este tiempo, donde yo estaba tratando de explicarle mi ministerio, donde yo le he enviado a Tito, le he enviado a otro para que expliquen por qué estoy haciendo las cosas como las estoy haciendo, la conclusión a la que ustedes llegaron era que nos estábamos defendiendo. En realidad, dice Pablo, es delante de Dios que hemos estado hablando, en Cristo. No es defendiéndonos, es presentando nuestra conciencia delante de Dios, es presentando nuestros hechos, es diciéndole a Dios que evalúe las intenciones de nuestro corazón. Y todo, amados, por vuestra edificación. En esas palabras tú puedes ver tácitamente uno de los temores de muchos de los ministros de Dios, y es justamente el ser malinterpretados, no solamente al actuar, sino al explicar sus acciones. Y este versículo expresa el pesar, la tristeza, el dolor de Pablo, de cuando él comenzó a hacer las cosas para edificación de los corintios. Y en vez de yo entender y decirle, Pablo, gracias por la explicación, gracias por edificarnos, gracias por dejarnos ver tu corazón, Pablo dice, todo este tiempo había estado pensando que nos defendíamos ante vosotros.
En otras palabras, ustedes más bien quizás pensaron que yo era un orgulloso y en vez de recibir los señalamientos y observaciones de ustedes, lo que yo hice fue proceder a defenderme cuando en realidad esos no fueron los hechos. Eso es como Pablo habla acerca de estas cosas. Los hechos. Y esto es importante para nosotros de manera práctica porque recuerda, la naturaleza caída de los corintios es la naturaleza caída de nosotros. Los hechos son percibidos por una mente caída y frecuentemente son percibidos de manera como caída también. Esa percepción caída de los hechos genera en nosotros, en nuestro corazón, sentimientos también caídos. Y esos sentimientos caídos generan acciones también caídas. Si para los corintios lo único que Pablo estaba haciendo era defendiéndose, entonces la conclusión debió haber sido que Pablo era un hombre orgulloso y por tanto en él no se podía confiar. Para yo recibir bien lo que el otro hace, tú y yo no somos distintos. Tenemos que confiar. Y para confiar yo tengo que amar. La confianza se traduce en amor. El amor se traduce en confianza. Mientras los corintios pensaban que Pablo se defendía, escucha otra vez cómo Pablo lo entendía. En realidad, es interesante que Pablo va a explicar algo ahora y comienza la explicación con la palabra en realidad. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen la percepción de la realidad. Ustedes creen que la tienen, ustedes creen que la conocen, ustedes no me creen, ustedes creen que esto es una defensa. En realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando, en Cristo. Y todo, amados, por vuestra edificación. La explicación que he traído no es porque yo me siento acusado, es porque yo quiero sanarlos. Porque a la conclusión que ustedes han llegado revelan que el corazón está enfermo. Y si yo puedo contribuir a la sanación de vosotros, yo puedo edificarlos y ayudarlos a proseguir en su carrera de santificación. Yo no he estado tratando de obtener ventajas, eso está ahí claramente expresado, lo vamos a ver en un momento, como que Pablo estaba tratando de obtener ventajas de parte de ellos. Y Pablo dice, no, hermanos, lo único que yo he hecho es presentar mi conciencia y mis acciones delante de Dios en Cristo, para vuestra edificación. Esa frase delante de Dios es muy repetitiva en las cartas de Pablo. Es algo que él trae a colación conociendo la pecaminosidad del corazón humano, conociendo que muchas veces el otro no confía en tus intenciones y como una forma de decir, mira, yo estoy tomando esto muy en serio, déjame decirte que yo estoy consciente ahora mismo que es delante de Dios que yo estoy hablando. En este caso, y en Cristo. Pablo le escribe a los Gálatas cuando él los corrige por haberse desviado del Evangelio y les dice en 1:20, en lo que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Ahí están los Gálatas otra vez pensando, eso no es verdad. Oye lo que Pablo dice, y Pablo dice, os aseguro delante de Dios que no estoy mintiendo. Pablo da su testimonio, Lucas lo registra en el capítulo 23 del libro de los Hechos. Escucha a Pablo en este momento dando su testimonio. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio que le estaba cuestionando, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia, escucha ahora, perfectamente limpia. Wow. Yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos decir eso. Pablo ni siquiera está diciendo, yo he vivido delante de Dios con hechos limpios. No, mi conciencia, en otras palabras, Dios que escudriña el interior, aquello que nadie ve, Él sabe que mi conciencia ha estado limpia. Eso no dice que he estado libre de pecado,
sino que no he obrado con maldad, que no he querido hacerte daño, que no he querido tomar ventaja. Yo me puedo equivocar en el accionar, pero la intencionalidad nunca ha sido hacerte mal. Pablo escribe en esta misma carta, segunda carta 2:17, ya lo vimos hace muchos meses atrás, dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra. Tú estás viendo que desde el capítulo 2 claramente se ve que es la misma línea melódica, la autenticidad del ministerio de apóstol Pablo. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Una vez más, Pablo trae a colación, le dice, Dios es mi testigo. Yo quiero que tú entiendas cuán seriamente yo tomo el ministerio que Dios me ha encomendado. Pero Pablo estaba consciente de la maldad de los hombres y continuamente invocaba a Dios como su testigo. Temor número 1, le decía que yo podía titular este mensaje, los temores de un ministro del Evangelio. Temor número 1, el ser malinterpretado. Ya lo vimos. Temor número 2, que los corintios pensaran que él los trató de manera distinta y sobre todo de manera inferior a las demás iglesias. Versículo 3. Pues ¿en qué fuisteis tratados como inferiores a las demás iglesias? Si esa es la acusación, si eso es lo que están pensando, si esa es la mala interpretación, dime en qué fue que los traté como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para vosotros. Lo único que hice diferente es que sí, verdaderamente yo tomé ayuda de las iglesias de Macedonia, pero no quise tomar ayuda económica de ustedes, justamente porque las iglesias de Macedonia me tenían como bueno y válido y ustedes no. Y para evitar que yo pudiera ser acusado de aprovecharme de vuestra ayuda, no lo quise hacer. Y oye como Pablo tan sensiblemente les escribe, si eso fue un problema para vosotros, final del versículo 13, perdonadme este agravio. Si le ofendí al no tomar su ayuda, su ofrenda, su apoyo económico, hermano, perdóname. Pero entiende mi intención. No me acuses. Escúchame primero. Es el apóstol Pablo. Temor número 2, dijimos, que los corintios pensaran que él estaba obteniendo algún provecho y los había tratado de manera inferior a las demás iglesias. Temor número 3, que los corintios pensaran que Pablo se estaba aprovechando de ellos económicamente. Versículo 14, he aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros y no seré una carga. No lo fui anteriormente, no lo fui en mi primer viaje, no lo fui en el segundo viaje, me estoy preparando para un tercero, no voy a pedirle. No le estoy pidiendo para que me ayuden a llegar hasta allá y cuando llegue tampoco lo voy a hacer. Si eso les ofende, perdóname este agravio. Estaba pensando, a manera de ilustración, es como que yo vea a un paciente en el consultorio, decida no cobrarle, y que luego que él salga, él se vaya ofendido porque yo no le cobré. Y que entonces yo le diga, bueno hermano, déjame explicarte por qué no te cobré. Entendí que por esta y aquella razón había el peligro que pensaras que el dinero para mí era tan importante que yo preferí no cobrarte, y que luego él me diga, bueno, eso me ofendió. Y que yo entonces le diga, pues perdóname ese agravio. Si eso fue lo que te hice, perdóname. Entonces Pablo explica por qué sería una imposibilidad de parte suya el poder hacerle daño económicamente a los corintios o engañarlos. Pues no busco lo que es vuestro, su dinero, no lo busco. Entonces, ¿qué buscas, Pablo? Sino a vosotros.
Un verdadero ministro del Evangelio no anda buscando el bolsillo de las ovejas como hacen los evangelistas de la prosperidad. Él anda buscando el corazón de las ovejas. E incluso no lo anda buscando para él, lo anda buscando para el Señor del cielo y la tierra. No busco lo que es vuestro, yo busco su corazón. Pablo quiere ayudar a los corintios, lo quiere ayudar a crecer, lo quiere ayudar a madurar. Así eran ellos, así somos nosotros. ¿Qué hace que nosotros seamos así? Piensa esto, porque cada cosa que Dios dejó en su palabra, no importa si se trata de la vida de un apóstol o del ministerio de un apóstol, si está ahí es porque yo lo necesito. Y yo tengo que ver de qué manera esto se aplica a mi vida. ¿Qué hace que nosotros juzguemos como los corintios? Bueno, recuerda que los refranes populares tienen su sabiduría general, común, como le llamamos, debido a la gracia común de Dios. Y uno de esos refranes dice que el ladrón piensa según su condición. ¿Cierto? Nosotros pensamos así porque tal como él piensa, así es él. ¿Te das cuenta que el refrán tiene sabiduría? De acuerdo a la salud de mi corazón, así yo pienso. Mira cómo Pablo explica eso. Lo extraordinario de la palabra es que raramente, si alguna vez, tú vas a encontrar algo de la conducta humana o que la palabra no tenga algo que decir. Yo acabo de decir que nosotros pensamos como los corintios piensan porque nuestro corazón está enfermo. Y que el ladrón juzga según su condición. La palabra tiene algo que decir de eso. Escucha cómo Pablo le explica eso mismo a Tito en 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Ni el ministerio del apóstol Pablo. Y la cura de eso, porque, una vez más, la palabra a mí me sorprende toda la semana. Porque te revela un problema y te da la cura. De la palabra me acaba de revelar que para los puros todo es puro y para los corrompidos, los que tienen pecado de esa naturaleza en su corazón, pues nada es puro. Y la palabra me da la cura de eso. ¿Tú conoces el texto? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. ¿Para qué me paso el día meditando en las malas intenciones de mi hermano? Eso no es una virtud. Eso no es amable, eso no es justo, eso no es verdadero, eso no es honorable, eso no es digno de ningún elogio. Bueno, entonces, ¿en qué pienso, pastor? En todo lo verdadero. Bueno, pero ¿qué ese hermano es así? Él es así. Y así eres tú, o por lo menos eras tú. Y Dios te amó. Y lo que te trajo a Dios y te llevó al arrepentimiento no fue las acusaciones de Dios, sino la benevolencia y la bondad de Dios, capítulo 2 del libro de Romanos, que te trajo al arrepentimiento. Porque no le muestra a tu hermano parte de la benevolencia y de la bondad, y quizás eso lo traiga al arrepentimiento también. Y Dios me manda a meditar en esas cosas como cura de mi corazón enfermo. En ocasiones, leyendo esta carta, lágrimas han venido a mis ojos porque yo puedo ver cómo el apóstol Pablo anhelaba el corazón de los corintios, cómo anhelaba su amor. Pudiéramos decir, como dice en inglés, he was craving for his love, for their love. Él estaba hambriento por el amor de los corintios. Y le dice, pues, no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. No me interesa nada de lo de ustedes. Y luego le explica en términos ilustrativos y humanos cómo es que él piensa acerca de ellos.
¿Se sabe por qué no busco nada de vosotros? Porque los hijos no tienen responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo me veo como un padre y los veo como hijos. Por eso es que me es imposible verlo así. Sin embargo, ustedes no me ven como yo quisiera que me vieran. Y Pablo está tratando ahora en su explicación, no defensa. Ya él dijo, yo no me estoy defendiendo. Él está tratando de que ellos puedan ver y que le puedan creer hasta dónde él está dispuesto a llegar para que cambien de parecer. Versículo 15, y yo muy gustosamente gastaré lo mío. En otras palabras, yo he trabajado día y noche despresa haciendo tiendas, yo voy a gastar lo mío y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si eso es lo que hay que hacer, si lo que hay que hacer es trabajar arduamente para que los corintios no tengan que apoyarme, yo lo voy a hacer. Si entonces eso no es suficiente y lo que tengo que hacer es gastarme en esfuerzo, en sacrificio, en escribir carta, en explicarme, pues yo lo voy a hacer. Dime qué es lo que necesitas para yo hacerlo. En cierta manera, yo no quiero sonar, no sé, no quiero sonar mal, pero en cierta manera expresaba como cierta inocencia de parte del apóstol Pablo, porque yo pudiera decir cuál fue el error de Cristo para que Judas lo vendiera. ¿Qué fue lo malo que hizo? ¿Qué pudo haber hecho Cristo distinto para que Judas no fuera un traidor? Nada. Bueno, pues ¿qué fue lo malo que Jesús hizo para que Pedro no lo negara? Dime, Pedro, ¿qué fue lo que hice para que la próxima vez no me nieguen? Bueno, nada, es que el problema no está en Dios, está en mi corazón. Y Pablo le está diciendo, pero dime, yo estoy dispuesto a gastar de lo mío. Esto es como opera, para que nosotros podamos ver de qué manera estas cosas se aplican a mí. Lo que imposibilita que nosotros podamos ver las buenas intenciones en el otro son nuestros malos deseos. Ya hemos venido aludiendo a esas cosas. Cuando yo deseo algo, cuando yo deseo alguna cosa, cuando algo o alguien interfiere con eso que yo deseo, yo inmediatamente comienzo a sospechar de esa persona. A mí no se me ocurre que es Dios usando a él o a ella para impedirme tener eso que yo deseo tan vehementemente. Al sospechar del corazón del otro, yo puedo justificar el deseo de mi corazón. Eso es como se va operando. La mejor ilustración bíblica de eso que yo acabo de decir es que Satanás tiene una conversación con Adán y Eva y le vende la idea de lo bueno que es esta fruta. El deseo surgió en el corazón de Adán y de Eva. Una vez el deseo se originó, ellos dudan de la bondad de Dios. No, lo que pasa es que Dios sabe que si te comes la fruta tú vas a ser como Él. No creas que Dios es tan bueno como tú crees. Dios te hizo a su imagen y semejanza, pero no quiere que sea como Él. Eso es que sea más o menos a su semejanza. Pero si tú te comes eso, ahí está el deseo. Tú puedes ser como Él, sospecho de Dios. Eso es exactamente como opera nuestro corazón. El deseo de algo que yo quiero levanta deseos en mí de cómo obtenerlo. Y eso hace que yo sospeche de quién me lo está impidiendo. Entonces yo tengo que preguntarme, el pastor tiene que preguntarse, todos tenemos que preguntarnos, ¿qué deseas? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Deseas algo? ¿Deseas a alguien? ¿Deseas reconocimiento? ¿Deseas una posición? ¿Deseas control? ¿Deseas aprobación? Todas esas cosas son parte de la naturaleza caída y enferman mi corazón, y al enfermar mi corazón distorsionan la realidad de los hechos de los demás. Pablo, en su intención de hacer que los corintios reaccionaran, usa un poquito de sarcasmo santo, si yo pudiera decir, tratando de sacudirlo. Y le dice, versículo 15, segunda parte, si os amo más
seré amado menos. En otras palabras, mientras más los amo, menos me ama. Pero esa es la forma, es como un cuestionamiento. ¿Cómo es eso, Corintios? Explíqueme ahora a ustedes. ¿Cómo es que yo he llegado hasta donde he llegado? Lo he estado amando. Y mientras más les amo, menos me aman, más me acusan, más sospechan, más me cuestionan. No entiendo. No hay nada, quizá usted ha estado en esa situación, no hay nada más doloroso que anhelar, craving, que anhelar el amor de alguien que no te lo quiere dar. Niños han pasado por esa experiencia múltiples veces cuando el padre o la madre o ambos o uno de los dos realmente no ha estado ahí. Y tú ves a esos niños que tienen una ausencia del padre o de la madre y en ausencia de uno o de los dos se mueren por ellos. Y tú dices, ¿qué es lo que ellos han hecho para que ellos tengan ese gran anhelo? Es que eso es una condición del corazón que anhela algo y no lo puede tener. Y esos niños sufren porque no hay nada más doloroso que anhelar el amor de alguien que no te lo quiere dar. Y Pablo anhelaba el amor de esos corintios. Y en su interés en que los corintios revisaran todo lo que él había hecho, Pablo pasa a revisar incluso el accionar de algunas de las personas, perdón por esto, algunas de las personas que él había enviado para decirle a Corintios, pero si el error estuvo en alguno de los que yo envié, pues dime. Versículo 17, ¿acaso he tomado ventaja de vosotros por medio de alguno de los que os he enviado? Dime a ver, si no fui yo, y es alguien que yo te he enviado, ¿tomé ventaja cuando hice algo? ¿Así? A Tito le rogué que fuera, en otras palabras, Tito ni siquiera quería ir. Y con él envié al hermano, alguien que él no menciona por su nombre, pero evidentemente ellos lo conocían. Dime ahora, ¿acaso obtuvo Tito ventaja de vosotros? Dime, explícamelo. ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? En otras palabras, ¿no fue Tito allá con el mismo espíritu que yo fui? ¿No fue Tito tratando de imitarme y siguió mis pisadas? Si no fue así, pues dime para yo enmendar eso. Nos conducimos, mis enviados y yo, en el mismo espíritu, éramos del mismo sentir. Eso no es fácil, hermanos. Yo no sé si usted ha estado ahí. Cuán difícil es encontrar, a veces aún en matrimonios incluso, a uno que sea de tu mismo sentir. Pablo le escribe a los filipenses. Escucha lo que Pablo dice, para que tú puedas ver lo difícil que es encontrar a un Tito como él envió a los corintios y ahora a un Timoteo cuando él le escribe a los filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 23. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pablo amaba a sus ovejas. Yo quiero ser alentado, está preocupado por los filipenses. Cuando él regrese, quizás yo sea alentado al saber de vuestra condición. Escuche, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Pablo, tú estás relajando. Timoteo es el único. ¿Sí? No tengo a nadie más del mismo sentir mío. Y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Pablo, pero ¿cómo va a ser? Versículo 21, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, los de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. ¿Tú sabes lo raro que es eso? Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. No se lo puedo enviar todavía porque me está ayudando. Este es como mi hijo. Pero no tengo a nadie más. Pablo decía eso. Pablo no enviaba a cualquier persona. Él no le envió a un Tito cualquiera. Le envió a alguien que fuera del mismo sentir, del mismo espíritu, que pudiera seguir sus mismas pisadas. Las generaciones han cambiado. Si hay algo que a mí me deleita, es estudiar
las generaciones. Estudiar lo que se valoraba en 1800 y hoy no se valora. Cómo se definía una palabra 100 años atrás y cómo se define hoy. Y en ese estudio yo he descubierto que hoy en día el valor más alto es la independencia de criterio, no la fidelidad. Tú puedes ver, déjame darte un par de información, tú puedes ver que en el pasado, mi padre, aunque una persona nunca es el estándar de todo, trabajó para la Secretaría de Educación 32 años. Eso es una rareza hoy en día. 32 años en una misma organización, no, porque cada cual busca lo suyo. ¿Tú sabes cuál es el averaje promedio de un pastor en una iglesia en Estados Unidos? De 2 a 4 años. Y el año más peligroso de esos es el tercero, definido por estudio porque se acabó la luna de miel. La del pastor y la de la congregación. Porque independencia de criterio es el valor más alto. Pablo dice, Timoteo me sirvió como un hijo. Tito caminó sobre mis pisadas. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de vosotros? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? A pesar de todo ese mimo, llámale, cuidado extremo, versículo 19, que ya te lo leí, pero lo voy a leer nuevamente a propósito. Todo este tiempo, a pesar de ese cuidado, todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros. A pesar de todo eso, al final de todo eso, todavía tú piensas que yo lo que estoy defendiéndome. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo, amados, por vuestra edificación. Temor número 4. El no llenar las expectativas de su congregación. En Pablo y en muchos pastores. Y que las ovejas entonces lo juzgaran por tal cosa. ¿Dónde está eso? Versículo 20. Porque temo, aquí él usa la palabra literalmente, que quizás cuando yo vaya halle que no sois lo que deseo. Y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis. Que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes. Pablo temía desalentar a los corintios. Yo voy a llegar allá y quizá ustedes se decepcionen conmigo. Yo temo eso. Porque entonces la visita va a ser otra vez dolorosa como la segunda visita. Yo no quiero pasar por eso otra vez. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Pero al mismo tiempo, si yo me lo encuentro en medio de todos estos pecados, yo voy a tener que disciplinarlos. Entonces ustedes no van a encontrar que yo soy lo que ustedes desean. Entonces ahora yo voy a estar decepcionado porque ustedes están todavía en medio de todas esas inmadureces y ustedes van a estar decepcionados conmigo. Yo temo que ese sea el caso. Temor número 5. Tenemos que avanzar, el tiempo se ha ido. La falta de crecimiento de las ovejas, a pesar de la instrucción y de la amonestación de su pastor, porque eso implicaría un trabajo infructuoso. Para un pastor que está enseñando, que está predicando, que está aconsejando y no ver el crecimiento, eso es un temor. Porque la traducción de eso es que mi trabajo ha sido infructuoso. Y Pablo dice que él teme que al llegar allá se encuentre con que hay pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes. ¿Tú recuerdas la primera carta a los Corintios, capítulo 1? Que habían divisiones y celos y envidia. Pablo dice, yo temo que cuando yo vaya me encuentre que ustedes están en el mismo lugar no solamente cuando yo fui, cuando yo le escribí después de haber ido la primera vez. Yo temo eso, porque entonces yo he trabajado en vano. Si tú tomas esas cosas que él mencionó por separado, celos, su temor a perder lo que se tiene. ¿Y qué origina eso? Deseo de controlar al otro. Pero resulta que Pablo decidió no recibir ofrenda de parte de ellos. Bueno, parte del control se le fue. Porque hoy en día, no se da tanto en nuestros contextos, pero en Norteamérica hoy en día cuando una oveja se molesta con el pastor, una de las primeras acciones es que él deja de diezmar.
como si el diezmo fuera para el pastor y no para Dios. Aquí ocurre también, porque no estoy siendo en IBI, no lo sé si ocurra, pero yo sé que es sabido en otras iglesias que eso ocurre, ese es el corazón humano. Pablo menciona envidias, eso origina deseo de tener cosas que otros tienen que yo no tengo, y eso origina ¿qué cosa? Rivalidades, que es una de las cosas que Pablo teme que pueda encontrar. Arrogancia, da lugar a creernos superiores, y al creernos superiores eso da lugar a acusaciones. Enojos que originan condenación, y Pablo decía, bueno, vamos a estar igual que al principio, y todo eso origina chismes y difamaciones. Dice Pablo, aquí yo tengo miedo de que encuentre eso. Bueno, todo eso es parte de lo que él teme. Y finalmente, el temor número 6, el ver las consecuencias de pecado de los cuales las ovejas no se arrepienten. Si verdaderamente tú eres un pastor, si verdaderamente tu corazón late por las ovejas, cuando tú ves las consecuencias de pecados no arrepentidos, a ti te duele. Versículo 21. Temo, ahí está la palabra otra vez, que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille. ¿De qué manera, Pablo? Delante de vosotros, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Yo temo llegar y ser humillado por Dios en el sentido de que quizá estoy hablando a la congregación como que yo estoy hablándole ahora, y de repente yo irrumpa en llanto al ver a esta persona o aquella persona que no se ha arrepentido de su pecado. Y Pablo dice, yo temo que eso me ocurra. Yo creo que ninguna profesión tiene el potencial de traer el gozo que el pastorado tiene, y de la misma manera yo creo que ninguna profesión o vocación tiene el potencial de traer el dolor que el pastorado tiene. Yo creo que cuando Cristo vio la negación de Pedro, debió haberle dolido que su más cercano amigo fuera el que lo traicionara de esa manera. Yo creo que cuando Cristo vio la venta de parte de Judas, aunque el texto dice que Judas era un incrédulo todo el tiempo, debió haberle dolido que Judas estuvo tan cerca de la verdad, tan cerca del reino de los cielos, tan cerca de Dios, y terminó completamente condenado. Debió haberle dolido profundamente. El joven rico que vino y Cristo le enseña cómo obtener la vida eterna, y dice el texto que Cristo le amó y él le dio la espalda y se fue. Cristo debió haberle dolido ver de qué manera este hombre perdió su vida eterna. A Pablo debió haberle dolido la manera como los corintios lo interpretaron y lo trataron. Yo creo que el ejemplo supremo de todo esto que estamos hablando es Cristo. Dios no considera su igualdad, Cristo no considera su igualdad a Dios como algo a que aferrarse, se despoja de su gloria, se encarna, le sirve a los hombres, vive a la perfección, nunca pecó, nunca ofendió a nadie, nunca hirió a nadie, eligió 11 hombres. Uno lo vende, otro lo niega, otro quiere la mano derecha, el otro quiere la mano izquierda. Al final del camino, otro no cree que Él resucita. Y después de servir de esa manera, la comunidad a la que Él vino se burló, lo futigó, lo escupió y finalmente lo clavó. ¿Qué él pudo haber hecho diferente? Nada. El problema no está fuera de mí. Dice el refrán popular, la fiebre no está en la sábana. Tú ves que hay sabiduría común entre los hombres. El problema está en mí. Todo el tiempo. Yo no quiero aligerar el momento porque es un momento de reflexión
Pero esta historia, algunos conocen, es un tanto jocosa, pero ilustra lo que estamos tratando de decir, que el problema está fuera de mí. Se dice de un hombre que naufragó y lo encontraron 20 años después. La historia menciona una denominación X, pero la voy a dejar fuera a propósito. El punto es que cuando lo encuentran, él tiene 3 casas. Y hay una sola persona en la isla, que es él. Y le dijeron, pero ¿tú estás seguro que tú vives solo aquí en la isla? Sí. Bueno, ¿y por qué hay 3 casas? Bueno, la primera es mi casa. La segunda es la iglesia donde yo solía ir. Y la tercera es la iglesia a la que yo voy ahora. Él se dividió solo. Porque el problema no está fuera del hombre, está dentro del corazón humano. Y con eso es que Pablo estaba luchando en la iglesia de los Corintios. Y con eso lucha cada ser humano caído. Y con eso lucha cada pastor sobre la faz de la tierra. A veces en su propio corazón, a veces en la multitud de los corazones. Que Dios nos ayude a entender que la cura de nuestra enfermedad está en Cristo Jesús. Que por eso Él fue a la cruz y pagó por mis pecados. Pero habiendo mis pecados, habiendo sido pagados, no puedo seguir acariciándolos. Necesito reemplazar mis formas de pensar con la verdad de Dios. De manera que en todo lo verdadero, en eso voy a pensar. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.